Hemos estado en el libro de Tito, pero hoy quiero que busque Gálatas para continuar con nuestro estudio sobre la admirable gracia de Dios. Y hoy estaremos hablando sobre el tema viviendo en libertad. Deseo que mire Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Vivir en libertad. El Evangelio de la Gracia es la proclamación de la emancipación de Dios. Nos gusta cantar: Él anula el poder, cancela el pecado. Él pone en libertad al pecador. Y la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas personas que se creen libres, pero no son verdaderamente libres. Alguien dijo: no es verdaderamente libre aquel que arrastra sus cadenas con él. Deseo que realmente vea cuán grande es la gracia de Dios y la libertad que la gracia de Dios da. Recuerde esto acerca de Satanás. Satanás no quiere muertos, él quiere conversos. Y él quiere tomar a esos conversos y hacerlos sus esclavos. Y estas personas que son los esclavos de Satanás y sirvientes son los que, irónicamente, estos esclavos de Satanás presumen de su libertad. Presumen, por ejemplo, sobre la libertad reproductiva, lo que significa el supuesto derecho de vivir como los gatos del callejón y abortar. Llaman a esto libertad. O hablan de la libertad de prensa, que significa imprimir literatura diabólica. Desde que la isla de Manhattan se vendió por $24, no se ha vendido tanto lodo ni tanta basura tan barato. Y llaman a esto libertad. Pero 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 dice: Él les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Bien, Jesús vino para liberarlo. Y no existe nada más liberador que la gracia. Y no hay nada más maravilloso que una vida de libertad. Comencé al final de Gálatas, pero ahora quiero que retrocedan al primer capítulo de Gálatas. Gálatas 5, versículo 1 es un resumen de todo lo que hemos visto. Regresemos a Gálatas capítulo 1. Y lo primero que deseo que usted note es esto. Quiero que vea las dimensiones de una vida de libertad. Las dimensiones de una vida de libertad. ¿De qué somos libres? En primer lugar, por la gracia de Dios, usted es liberado de la esclavitud del legalismo, y no hay mayor esclavitud que la esclavitud del legalismo. En el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Subraye esa frase, la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Muy bien, primeramente somos libres del yugo de
legalismo. Mire, por favor, los versículos 6 y 7 nuevamente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El primer peligro es que la gente abandona el evangelio. Ellos pronto lo dejan. Me asombra cómo algunas personas pueden ser desviadas tan fácilmente del verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de haberse alejado del evangelio, lo pervirtieron. Versículo 7. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aprende esto acerca del diablo. El diablo quiere que usted abandone el evangelio, y la táctica o la artimaña que el diablo utiliza para que usted lo deje es pervertir el evangelio. Esto es lo que tratan los versículos 6 y 7, alejándose y pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Ahora, el diablo no niega el evangelio, él pervierte el evangelio. No hay casi nadie en el cristianismo que diría, yo no creo en el evangelio o yo no predico el evangelio. Todos dicen que predican el evangelio, pero es un evangelio pervertido. Porque el diablo sabe que si él puede conseguir que esté satisfecho con la perversión del evangelio, aceptará un evangelio pervertido y acabará con una salvación sintética, no con la verdadera salvación. Y Pablo está diciendo aquí, estoy 100% contra esos que se alejan y esos que pervierten el evangelio. Bien, ¿qué es el evangelio de Cristo? ¿Qué es el evangelio de la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación es recibir a Cristo, es creer en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Usted dirá, por supuesto que Jesús fue uno de los más grandes líderes religiosos. No. Jesús es el Hijo unigénito de Dios y el único camino para llegar al cielo. ¿Le ofende a usted esto? Bien, oféndase. Oféndase. Si Jesucristo no es el único camino, Él no es ninguno de los caminos. Porque Él pasa a ser un mentiroso y un impostor. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol dijo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué es el Evangelio? Es sobrenatural en su origen. Es sobrenatural en su operación. Es sobrenatural en su objeto. Es el Evangelio de Jesucristo. Y cuando aprenda esto, amigo, esto le liberará del legalismo, del tratar de salvarse por ser bueno. David Simmons escribió un libro titulado La trampa del desempeño. Por favor, tome un momento para que lea Gálatas 4, versículo 7, y después deseo contarle lo que David Simmons dijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Bueno, esta es la diferencia entre ser salvo por la ley y ser salvo por medio de la gracia. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Un esclavo es aceptado y apreciado en base a lo que hace. Un hijo es aceptado y apreciado en base a quién es él. Un esclavo, un sirviente, debe comenzar el día preocupado de poder complacer a su amo. Un verdadero hijo comienza el día confiadamente sabiendo que él es amado. Un sirviente es aceptado en base a su mano de obra, lo que él hace. Pero un hijo es aceptado en base a su relación. Un sirviente sabe que su productividad y desempeño son las bases de su aceptación. Un hijo sabe que su aceptación es en base a su posición como hijo. Un sirviente tiene paz al final del día si ha probado ser digno por medio de su trabajo, pero sabe que comienza el nuevo día con nueva ansiedad. Mas el hijo pasa confiado todo el día sabiendo que mañana no cambiará su posición como miembro de la familia. Un sirviente sabe que si fracasa, su posición estará en juego. Un hijo sabe que si fracasa, él será corregido amorosamente, pero él no tiene temor de ser sacado de la familia. Esta es la diferencia, amigos. Cuando entiende que es salvo por medio de la gracia de Dios, esto es lo más liberador.
Alguien dirá, si creo en la salvación por la gracia, puedo simplemente salvarme y vivir como quiera. Amigo, yo quiero servirle. Y quiero hacerlo a causa de su gracia admirable. Escuche esto. Dios no dice, yo te amo porque. Dios no dice, yo te amo cuándo. Dios no dice, yo te amo desde qué. Dios no dice, yo te amo si. Dios simplemente dice, yo te amo. Su amor es incondicional. Esto es gracia. Si Dios nos pusiera algunas condiciones, si hubiera algo en nosotros que ocasionara que Dios nos ame, esto haría que su amor fuera condicional. Pero lo contrario sería cierto. Si Dios me ama por mi dulzura, mi bondad, porque soy adorable, esto significaría que si yo no soy dulce, ni soy bueno, ni soy adorable, entonces Dios no me amaría. Y esta carencia de amor hacia mí sería un fracaso de mi parte. Escuche esto. El amor de Dios es incondicional. Ahora, su amor fluye de su naturaleza. Es su acción hacia nosotros, no su reacción hacia nosotros. Es su acción hacia nosotros, no su reacción hacia nosotros. ¿Tiene esto sentido para usted? Dios nos ama, es su naturaleza. Lo he dicho muchas veces, Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Dios no nos cambia para poder amarnos. Él nos ama para poder cambiarnos. Ante todo necesitamos ser salvos del legalismo, liberados de la esclavitud del legalismo. Número 2, necesitamos ser liberados de la esclavitud de la crítica. Note ahora en Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Bueno, regresemos al versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bien, hemos estudiado el libro de Tito en varios mensajes. Pablo usa a Tito como un trofeo de gracia. Tito era un gentil y estaba tratando de hacer que él guarde las leyes judías. Escucha, amigo, si usted no tiene cuidado, se va a encontrar con alguien y esta persona puede estar en la iglesia y ella le va a poner bajo esclavitud. Note lo que dice el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Falsos hermanos, esto significa gente en la iglesia. Phillips traduce esto, cristianos tramadores. Hay mucha gente que es legalista y no soporta cuando usted es salvo por medio de la gracia. No puede soportarlo, quiero decir, y les molesta. Ellos salen a examinarlo, a criticarlo, hacen su pequeña lista. No estoy hablando de los justos y santos mandamientos de Dios. Hablo de sus superficiales preferencias hechas por los hombres. Ellos le dirán, me ofende cuando usted hace eso. No debemos ofender a los hermanos más débiles. Pero hay algunos hermanos débiles profesionales de los que debemos cuidarnos. Hermanos débiles profesionales, ¿saben de lo que estoy hablando? Los hermanos débiles profesionales tienen su lista de cosas que ellos creen que son buenas o malas. Usted va a alguna conferencia en algún lado, va a algún seminario y sale con su pequeña lista y al regresar examinan, censuran a todos los otros con esta. Amigo, no lo haga y no deje que alguien lo haga a usted. Ahora, nunca hiera la conciencia de un hermano más débil. Pero si ese hermano es un hermano débil profesional, él está enfermo y usted no puede enfermarse para sanarlo a él. Es su problema para empezar. Pero si le permite que lo atrape en su sujeción, este llega a ser su problema. Pablo dijo, yo no di espacio a este grupo, ni una hora. No lo hice. La gracia de Dios lo libera del legalismo, libre de la ley. ¡Oh, qué feliz condición! Y la gracia de Dios lo libera a usted de la crítica. Amigo, cuando sabe que está en paz con Dios, no tiene que preocuparse de lo que alguien tenga que decir sobre usted. La gracia lo libera. Usted es libre del legalismo. Usted es libre de la crítica. Usted es libre del fatalismo. Usted es libre en el Señor Jesús. Esta es la razón por la cual, Gálatas, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bien. ¿Cómo funciona esto? Quiero decir, ¿cómo funciona esto en la vida real? Bien, todo está en la cruz. Lee el capítulo 2, versículo 20. Prepárese para una bendición. Mírelo. Así es como funciona el Evangelio.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Muchos de nosotros hemos desechado la gracia de Dios. Esta es una frase tan obvia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto significa que si pudiera salvarse por ser bueno, el Calvario fue una equivocación. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Continuemos con capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que él está diciendo es que alguien los ha engañado, alguien los hechizó, alguien consiguió que quitaran sus ojos de la cruz y los pusieran en otra cosa. Todo está en la cruz. Permítame decirle cómo funciona la gracia de Dios. ¿Qué es la vida cristiana? Primero, es una vida crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Lo ven en el versículo 20? Está hablando de usted, está hablando de mí. Cuando Jesucristo murió por mí, Él murió como mi sustituto, y cuando Él murió por mí, yo morí con Él. Ahora note esto grande, simple y claro. Él no solo murió por sus pecados, para quitar sus pecados, Él murió para salvarlo a usted. A usted. El problema no es lo que hace, el problema es quién es usted. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo soy el que merecía morir. Soy el que clavaron sobre esa cruz. Usted dirá, pensé que fue a Jesús. Sí, fui yo. Porque Él murió por mí. Y morí con Él. Y su muerte llevaba mi nombre sobre ella. Y cuando Él pagó, mi deuda quedó cancelada. Ve usted que estoy crucificado con Cristo. Él murió por mí. Está consumado. Por lo tanto, si un hombre es condenado por un crimen y lo sientan en la silla eléctrica conectando el interruptor, y al examinarlo el forense dice está muerto, nunca lo ejecutarán otra vez. Si lo ven caminando por la calle, ni modo. No es su problema el cómo regresó a la vida. Él pagó su deuda totalmente. Él estaba muerto, lo pronunciaron muerto, él no puede ser ejecutado dos veces. Este es el primer punto. Esta vida es una vida crucificada. Espere un minuto. Es una vida intercambiada. Léalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí. Bien. Yo morí con Él y resucité con Él. Usted mira a un hombre resucitado, mi nombre, pero no estoy con Él en la sepultura, porque Él tiene una vida que la sepultura no puede sujetar. Y esa vida es mía. He resucitado con el Señor Jesucristo. Jan Thomas, el gran predicador, un querido hombre de Dios y amigo personal, Mayor Jan Thomas, tiene una de las mejores ilustraciones. Él habla de Moisés, cuando al salir al desierto, él vio aquella zarza que ardía. ¿Recuerda la historia? Había una zarza que ardía con fuego en el desierto. Moisés empezó siendo un misionero y acabó siendo un asesino. Ahora él estaba al otro lado del desierto. Y estando al otro lado del desierto en exilio, Dios le dijo, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y allí hay una zarza que solo ardía, pero no se consumía. Jan Thomas se imagina a Moisés mirando a la zarza que ardía, diciendo, oh, miren esto. ¡Qué zarza más asombrosa! Pero yo traté de arder para Dios, y me quemé en 24 horas y desde entonces he sido un montón de cenizas. Y hay una zarza que simplemente sigue ardiendo. ¿Qué zarza tan maravillosa es esta? Y luego el Mayor Thomas se imagina a Dios diciendo a Moisés, Moisés, ¿no es la zarza? Moisés, ¿ves tú aquella otra zarza allá? Yo podría hacer lo mismo con aquella zarza, o con aquella zarza, o 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 con aquella, o con esta. No es la zarza, es Dios en la zarza. Cualquier zarza vieja servirá.
¿No es fantástico? Cualquier zarza vieja servirá, no es la zarza. O a veces miramos a personas y decimos, oh, qué maravilloso cristiano. No es maravilloso como Dios lo utiliza, no es maravilloso como Dios la utiliza. No es él, no es ella. Es la gracia de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Dios en la zarza. Y amigo, esta es la gracia de Dios. Y esto es la libertad del legalismo y del criticismo y del fatalismo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y cuán dulce es, y cuán preciosa es.